Hola, soy la profesora Aymara Martínez Aragón del Departamento de Matemáticas y Estadísticas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Los invito hoy a acompañarme en la sesión donde trabajaremos la distribución muestral TDStudy. Esta distribución surge de algunas necesidades que fueron apareciendo en el camino, cuando se vio que la distribución normal muestral no funcionaba en todos los casos. Como vimos en la sesión anterior y en la anterior, no siempre se puede usar la distribución normal cuando tengo muestras pequeñas. En el caso de que sepamos que las muestras fueron extraídas de una población normal, sí podemos trabajar lo que es la distribución normal para hacer el análisis de estas muestras. Pero cuando las muestras son muy pequeñas y no conozco de qué distribución viene la población, entonces no puedo utilizar una normal. Tendría que tener muestras muy grandes y no siempre se puede trabajar con muestras grandes, es decir, nuestro muestreo no siempre es posible hacerlo con tamaños grandes. Por ejemplo, en zonas que son de difícil acceso, uno no puede hacer un muestreo tan grande. También tenemos restricciones de tiempo, de espacio, entonces en realidad no siempre es práctico tener muestras grandes. Por eso, el señor William Gossett, que trabajaba en una fábrica de cervezas, en 1908 introdujo lo que era la distribución TDStudy, no como la conocemos hoy, pero sí un estudio preliminar que fue el que abrió el paso para introducir esta distribución. Él no logró publicar estos resultados con su nombre, dado que esta empresa le prohibió después de que uno de los empleados divulgara en una publicación científica algunos secretos de la empresa, le prohibió al resto de sus trabajadores o empleados que hicieran publicaciones científicas para proteger los secretos de la empresa. Entonces, él publicó toda su investigación bajo un seudónimo de Student, dado que él fue estudiante de Carl Pearson, muy importante en lo que es el mundo de la estadística, y que todavía tenía muy buenas relaciones con él. Gossett se dio cuenta que cuando tenía muestras muy pequeñas, la normal no le funcionaba. Y en realidad, en el mundo, en la práctica, vamos a ver que no siempre vamos a tener normalidad. De hecho, cuando trabajamos inferencia, muchas veces tenemos que probar primero la normalidad para poder utilizar los métodos que tenemos. Entonces, Gossett mantenía una comunicación por correspondencia con Fisher. Este personaje, que es un estadístico y biólogo, sí le trabajaba mucho a lo que era la estadística, y Gossett se dio cuenta que tal vez él fuera el único en esa época que trabajaría realmente con esta distribución, es decir, que su trabajo le aportaría algo a las investigaciones de Fisher. Y claro que sí, Fisher reconoció indiscutiblemente la importancia de los trabajos de Gossett, y haciendo algunas correcciones llegamos entonces a lo que es la distribución TDStudy que utilizamos hoy en día. Por el camino se le fueron haciendo algunas correcciones menores, pero en realidad entre estos dos personajes fue que surge esta distribución tan importante cuando trabajamos muestras pequeñas. Cuando trabajamos estos trabajos con muestras pequeñas y varianza desconocida, no podemos emplear el estadístico de la normal, porque recordando que este estadístico usa lo que es la desviación poblacional. Si no conocemos de dónde viene, entonces no tenemos este dato y no podemos utilizar esta fórmula. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer una estimación a partir de los datos de esta varianza, y eso es lo que hace nuestra TDStudy. Lo único que esta T ahora va a introducir una pequeña incertidumbre en esta estimación, y esta incertidumbre es calculada por los grados de libertad, que en el caso de la distribución TDStudy vamos a tener n-1 grados de libertad. Ay, me salí. Entonces, los grados de libertad, ¿qué van a hacer? Vamos a dar una explicación bien fácil para entenderla, pero podemos encontrarlo en
diversos campos de la matemática, en muchos contextos de la estadística que pueden llegar a ser muy avanzados y complicados. Aquí lo vamos a ver bien simple. Supongamos que ahora tenemos un conjunto de 4 datos para estimar una media. Pasemos al tablero y veamos. Nuestro n entonces es 4. Y sabemos que la media se calcula como la sumatoria de los elementos sobre ese n. Es decir, que la sumatoria de mis elementos es lo mismo que n por la media. ¿De acuerdo? Entonces, supongamos que aquí tenemos una media de 5. Entonces, mi sumatoria de los elementos está fijada en 20. No puedo salirme de ahí. Entonces, yo sé que tengo 4 elementos, no sé cuáles son, pero su media es 20. Pensemos entonces, a ver, el primero voy a decir que es 5, el segundo voy a decir que es 3, el tercero voy a decir que es 7, pero observen que el cuarto yo no puedo decir que es cualquiera. ¿Por qué? Porque están sujetos a que su suma sean 20. Entonces fíjense que estos 3 son libres de ser quien quiera, pero ya el cuarto está fijado por la diferencia con este, es decir, lo que falta aquí para completar. Sumemos. Tenemos 3 más 7, 10, más 5, 15. ¿Cuánto nos faltan? 5. Fíjense que este no fue libre. Su selección no es libre, no es cualquiera que se nos ocurra. Ya entonces, aquí en este caso, tengo 3 grados de libertad, es decir, 3 son libres para ser elegidos, pero ya el cuarto está fijado precisamente por la condición que tengamos. Entonces, volviendo, fíjense que cuando trabajamos la T-de-Student, vamos a tenerla siempre sujeta a los grados de libertad, es decir, ella siempre va a estar en todo momento sujeta a ese valor, que aquí vamos a llamarlo K. Esta es su función de densidad y observen que voy a tener una función de densidad para cada valor de grado de libertad. Y eso nos complica mucho a la hora de trabajarla. Entonces, observen que es una función de densidad un poco compleja donde tenemos hasta exponenciales. Y que depende de gamma, de la función gamma. Entonces, ¿qué es importante de esta distribución? La gráfica de la función de densidad va a ser muy similar a la de la distribución normal, es decir, va a ser una gaussiana muy similar a la que teníamos anteriormente, por tanto continúa teniendo las mismas propiedades, es simétrica, el área debajo de la curva es 1, la vamos a tener en general centrada en una media en 0, lo que su varianza ahora es mayor que 1. ¿Esto qué implica? Que va a tener unas colas más pesadas, es decir, las partecitas de acá tienen una probabilidad un poquito mayor, es decir, según vayamos bajando, las colas de esta distribución van a disminuir un poquito más lento que en la distribución normal que vimos que se va a 0 bien rápido. Cuando tenemos los grados de libertad muy grandes, la varianza se va a aproximar más a 1 y entonces nuestra función de densidad va a ser más parecida a la normal. Claro, cuanto mayor sea el tamaño de mi muestra, mayor van a ser los grados de libertad y ya habíamos visto por el teorema central del límite que entonces voy a tender a una normal. Y en esos casos, es decir, cuando n sea mayor que 30, esta distribución ya va a perder importancia porque entonces podemos trabajar con la normal que es más segura por no tener los grados de libertad. Entonces, aquí tenemos una gráfica de una T-de-Student con 10 grados de libertad. Observen que es muy parecida a la normal y aquí tenemos para 2 grados de libertad diferentes donde tenemos K3 y K15 y observen que ella va aumentando o disminuyendo dependiendo de los grados de libertad. Entonces, veamos este ejemplito. Aquí tenemos 28 observaciones de una variable y queremos ver si realmente se está distribuyendo como una T-de-Student. Estos datos, por ser traídos como datos reales, siempre va a haber un error de aproximación entre los datos, es decir, la media puede que no coincida, las medianas, con la distribución.
Entonces, observen acá que tenemos la grafiquita y observen cómo ella realmente está, si trazásemos aquí la curva, vemos que es unimodal, que tenemos que los datos están concentrados alrededor de mi media, que viene siendo 0,016. Observen que no es 0, pero es muy próximo, por lo que habíamos dicho que estamos trabajando con datos reales. Y observen cómo tenemos colas que son pesadas, es decir, en las colas sí tenemos un poco más de datos. Entonces ya podemos decir que realmente estos datos siguen, al parecer, una t-student. Entonces, ¿cómo nos quedaría ya el estadístico para esta distribución? Como ella viene de la normal y es solo para resolver ese problema que tenemos con las muestras pequeñas, tenemos entonces que el t va a mantener la parte de arriba y solo va a sufrir un cambio donde está la desviación poblacional, porque es la que no tengo. Y la voy a aproximar precisamente por la desviación de mis datos. Y ahora los grados de libertad lo vamos a simbolizar con nu, una letra griega que es más utilizado que el k, porque el k tiende a tener confusión muchas veces porque se utiliza para diferentes representaciones en estadística y matemáticas. Entonces, la tabla de la t-student. En la tabla de la t-student tenemos un cambio con respecto a la tabla de la normal. Anteriormente habíamos visto que en la tabla de la normal, en las columnas tenemos una parte del número, es decir, del z, y en la fila de arriba tenemos el elemento, el tercer elemento de este número. Ahora en la t-student, y en la parte de adentro tenemos la probabilidad. En la t-student vamos a tener en la columna los grados de libertad, en la fila de arriba la probabilidad de ocurrencia, y entonces en la parte de adentro de la tabla vamos a tener el valor de la t, es decir, el valor del estadístico. Observen que es un cambio muy grande y que puede traer confusión. Entonces, miremos por ejemplo el ejemplito que tenemos aquí. Esta tabla también es para los mayores que, recordando que pueden tener para los menores que, al ser simétrica es casi lo mismo. Entonces, cuando tenemos los mayores que, miramos el número que estamos buscando, que sería 1,812 con 10 grados de libertad. Si son 10 grados de libertad, debo ubicarme ahí donde está el 10 y ir buscando lo más próximo a 1,812. En este caso, como es un ejemplo ya seleccionado, aparece el numerito y nos queda que la probabilidad sería 0,05. ¿Listo? Es fácil de determinar. Ahora, ¿qué pasaría si quiero la probabilidad de que t sea menor que ese número negativo? Como es simétrica, pasaría lo mismo que vimos ya en la normal, que simplemente sería el mismo valor. Entonces, veamos un ejemplito. En este caso, tenemos que queremos encontrar la probabilidad de un t que se encuentra entre menos t 0,025 y un t 0,05. Es decir, quiero saber cuál es la probabilidad de este t. En este caso, ¿qué tendría que mirar? Primero que nada, la gráfica. Ya sabemos que tenemos un t con probabilidad 0,05, es decir, aquí tengo t de 0,05. Y tenemos uno en los negativos, es decir, esta área de aquí es 0,025. ¿Cómo calcularía entonces la probabilidad de ese t que se encuentra entre estos dos? Observen que me está quedando todo esto. Entonces, esa probabilidad sería simplemente 1 menos estos dos pedacitos. Es decir, tengo 1 menos 0,075. Y esto nos va dando
0,925. Entonces la probabilidad de este t va a estar en 0,925. En un segundo ejemplo, ahora queremos encontrar el k tal que la probabilidad de un t que se encuentra entre sk y menos 761 es igual a 0,045. Entonces, fíjense, en lugar ahora de darme los valores de los t, me están dando la probabilidad y quieren que encuentre este t. ¿Qué tendría que hacer entonces? Primero, miremos en la gráfica qué es lo que tenemos. Tenemos un t que se encuentra entre un k y un valor negativo. Observen entonces que si tengo un valor negativo acá, este k también va a ser negativo. Y lo que tengo, la probabilidad que tengo, es esta que está aquí, que es 0,045. ¿Qué necesitaría entonces hacer ahora? Necesitaría encontrar cuál es la probabilidad de este valor. Que entonces, sustrayéndole esta, me quedaría el pedacito de la k. Y podría encontrar entonces quién es. Busquemos entonces en la tabla y observen que me dicen que el tamaño muestral es 15. Entonces los grados de libertad serían 15 menos 1, que es 14. Tendría que buscar en mi tabla 14 grados de libertad y buscar ese menos 1, 761. Buscando, miren que no hay ningún negativo y volvemos a lo mismo. Aquí que estoy trabajando, estoy buscando la probabilidad de que t sea menor que menos 1,761, que es lo mismo por simetría de que t sea mayor que 1,761, que ese sí aparece en nuestra tabla y si observan sería 0,05. Es decir, todo esto sería 0,05, es decir, todo este pedacito de acá es 0,05. Y ahora, ¿qué me quedaría? Que la probabilidad de k va a ser ¿quién? La probabilidad de que t sea menor que k es lo mismo que 0,05 menos 0,045. Es decir, el valor que estoy buscando es el de 0,005. ¿Estamos bien? Si ahora ya yo tengo la probabilidad, los grados de libertad, puedo encontrar quién es ese t. Vuelvo al 14, ahora busco arriba 0,05, intercepto y miren que me queda que sería 2,977. Es decir, nuestro k tendría que ser menos 2,977. Entonces, el k, para que este t tenga probabilidad 0,045, estando entre menos 2,977 y menos 1,761. Entonces la respuesta del ejercicio es que el k tendría que ser obligatoriamente menos 2,977 para que esta probabilidad sea 0,045. Con esto solo quería mostrarles un poquito del uso de la tabla de la TestStudent, porque tiene diferencias con todas las que hemos visto anteriormente, la de la binomial, Poisson, hipergeométrica. Pero recordando, si queremos encontrar el valor exacto para una variable cualquiera
que encuentren ustedes con T, lo mejor es utilizar un software, porque ella no es muy exacta. Entonces, veamos otro ejercicio. En este caso vamos a tener los valores de las matrículas de estudiantes en una universidad privada, que ya sabemos que tiene un comportamiento normal, donde el promedio en general es de 2.100.000 por matrícula. Y se van a seleccionar 8 matrículas que ya fueron pagadas y se encuentran estos valores que tenemos acá. Queremos determinar ahora la probabilidad de que el promedio sea menor a 2 millones y que el promedio sea mayor o igual que 2.500.000. Cuando nos dan los datos de esta manera, lo primero que tenemos que hacer es calcular la media muestral. Observen que en este caso no nos dan qué pasa con la desviación poblacional. Por tanto, necesitamos encontrar una aproximación de ella. Como nuestra muestra es tan pequeña, no podemos utilizar la normal. Y ahí entra a jugar lo que es la t-student. Entonces también necesitamos de esta muestra calcular lo que es la desviación. Con estos datos ya podemos trabajar con el estadístico la primera de las preguntas, donde nos preguntan qué probabilidad hay o que encontremos la probabilidad de que la media de las matrículas sea menor a 2 millones. Haciendo la estandarización que hemos hecho hasta ahora, nos queda que T es menor que menos 1,677. Cuando buscamos en la tabla, fíjense que es 1,677 con 7 grados de libertad. Buscamos el 7, 1,677 no aparece, pero vemos que está entre 1,415 y 1,895. Y cuando miramos las probabilidades de esas dos, me dice que esta probabilidad se encuentra entre 0.1 y 0.05. Es decir, la probabilidad para que la matrícula media sea menor a 2 millones está entre una probabilidad de 0,1 y 0,065. Ya en el segundo caso, cuando nos solicitan que busquemos que la matrícula media sea mayor o igual que 2.500.000, cuando hago la estandarización llegamos a un 670 y vemos en la tabla que para 7 grados de libertad el mayor número que tengo es el 5,408 y la probabilidad es 0,0005. Es muy pequeña. Esto nos indica que realmente ese valor tiende a 0 por ser una probabilidad tan pequeña. Entonces, cuando pasa este tipo de cosas, lo que decimos es simplemente que es 0, mismo que no sepamos con exactitud qué está pasando. Más adelante vamos a ver exactamente qué valor toma. Aquí les dejo un resumen de cómo quedarían los 4 casos que vimos para la normal en el caso de la t-student. En la t-student vamos a tener los mismos casos que tenemos en la normal porque precisamente ella surgió para resolver lo que habíamos dicho anteriormente que no tenemos en la normal. Observen aquí que para una muestra de una variable tenemos la formulita que acabamos de ver. Para 2 muestras, observen que allí cambia un poquito y en proporciones tenemos la diferencia en que abajo al tamaño de la muestra siempre se le resta 1. Entonces, una observación en este punto. Cuando trabajamos la t-student, hay investigadores que sugieren que es mejor no trabajar con proporciones. ¿Por qué? Ya ellas son proporciones, es decir, ya son pequeñas las muestras. Entonces, tener una proporción de algo tan pequeño a veces no es significativo para una investigación. No obstante, nosotros como trabajamos en la enseñanza de estos conceptos, trabajamos muchas veces las proporciones más como herramientas en el salón para mostrarles cómo son los comportamientos. Pero ya cuando vamos a hacer un estudio más serio, deberíamos estudiar un poquito más si es conveniente o no usar una t-student en caso
de que tengamos proporciones. Entonces, como os había comentado, ya en esta parte podemos entrar en qué pasa con la TDStudent en R. Aquí pueden observar que tenemos 4 funciones fundamentales para calcular con la TDStudent. Son muy similares a las que vieron con la normal. Son las mismas casi que sentencias, y también tenemos que los parámetros son muy similares a los que ya vieron. Observen que aparece ese lower tail, que es importantísimo. Aparece el DF, que son los grados de libertad, que eso sí es nuevo en esta parte. El lower tail, recordando que es verdadero por defecto, es decir, él va a buscar el menor que, pero si queremos buscar mayor que, hay que introducir en el lower tail el valor falso para que nos busque el mayor que, como hemos visto hasta ahora. Entonces, veamos 2 ejemplitos. En este caso, queríamos encontrar la probabilidad de que sea mayor un t a un t determinado, y que esa probabilidad sea 0,01 con 23 grados de libertad. ¿Cómo lo buscaría? Lo buscaría precisamente con la función de los cuantiles de la TDStudent, y observen que en lower tail coloqué falso porque tengo mayor que, y ella por default trae verdadero y es el menor. Entonces el cálculo sería que esa t tendría que ser 2,499,867. Ahora aquí en el segundo les traje precisamente el último que vimos anteriormente, es el de la matrícula en media mayor que 2.500.000 y que dijimos que era aproximadamente 0. Cuando introducimos ese valor en el R, observen que sería 6,70 con 7 grados de libertad, y lo mismo, como es mayor que, tengo que colocar en lower tail falso, y el valor de esa probabilidad sería 0,00138,719. Mismo así, siendo tan pequeña, se puede considerar 0, seguimos considerándola como 0, pero exactamente sería ese valor. Si necesitamos calcular un valor exacto, podemos usar R, y observen que es muy sencillo y este software es muy fácil de trabajar, además de que pueden encontrar muchos manuales en internet. Incluso en nuestra universidad hemos creado varios manuales para él. Con esto acabamos lo que quería introducirles en lo que es la distribución muestral 3D TDStudent y ver los casos que tenemos de esta distribución. Esta distribución como distribución muestral como tal no es muy utilizada. Ella cobra mucha importancia ya en la parte inferencial, porque realmente como probabilidad no es interesante trabajarla. Y en el caso cuando entramos ya en la parte inferencial, sufre algunos cambios la parte de proporción, porque en ese caso ya la incógnita no serían los valores muestrales sino los poblacionales, y cuando entren a ver esa parte de inferencia van a ver unas pequeñas modificaciones que les vamos a mostrar en la TDStudent. Entonces los dejo para que sigan investigando alrededor de este tema, que es bien interesante.